¿Mande? Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la lección que corresponde al día de hoy y es la lección número 10, página 71. Y vamos a estar viendo lo que es esclavos de Satanás. Página 71. Entonces, dentro de, señor, dentro de la introducción, pues dice ahí que veremos que el hombre caído no está simplemente separado de Dios, sino que también está unido a Satanás en su hostilidad hacia Dios y a su rebelión contra él. Entonces, pues vemos que de cierta forma este es un hecho. No solamente éramos enemigos de Dios, sino que también dice que estábamos unidos a Satanás. Y vemos que también en una de las, ¿cómo se llama? En una de los diccionarios hacía mención que el acusador se le llama también el acusador, que se utiliza la palabra hebrea, perdón. Pero lo curioso es que en otras versiones tiene otra versión. Y de hecho no, la palabra hebrea es acusador. En la otra versión sí venía diferente, venía equivocado lo que era Satanás. Y vemos que acusador es la palabra hebrea que significa oponerse, obstruir o acusar. Y en el término griego, Satán literalmente quiere decir el adversario. Entonces, vemos que también en la Biblia también se refiere a Satanás como el diablo, la serpiente, el gran dragón, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el maligno, el príncipe de los demonios, el acusador y el tentador. Entonces, vemos que al igual que los otros ángeles y demonios, Satanás es un ser invisible y que es muy inteligente y muy poderoso. Y entrando de lleno a lo que es la lección, en la página 71 vemos que nos dice ahí que las escrituras testifican que todos los hombres nacen bajo su dominio y están cautivos por él para hacer su voluntad. Y aunque es adecuado usar el término esclavos, debemos entender que el hombre no es una víctima retenida en contra de su voluntad. El hombre caído es culpable que ha rechazado el gobierno de Dios y se ha entregado al gobierno de Satanás. Y es algo que de cierta forma tenemos que entender en esto que nos habla el libro. Y básicamente es esto, ¿no? Que no somos víctimas. O sea, porque de hecho en el ambiente cristiano muchas de las veces cuando algunas personas o cuando caemos en pecado, muchas de las veces nos hacemos los victimarios en este sentido, ¿no? Es que decimos, es que Satanás me tentó, es que Satanás como si yo hubiera pecado porque Satanás me tentó de cierta forma o puso ciertos obstáculos para que yo cayera en pecado. La misma escritura nos dice que nosotros en nuestra carne maquinamos el pecado y nosotros lo producimos el pecado. Solamente Satanás pone las herramientas para que se nos facilite de cierta forma cometer ese pecado. Pero básicamente, quien pecamos somos nosotros. O sea, de cierta forma, quien va a dar cuentas ante el Señor vamos a ser nosotros, no va a ser Satanás. O sea, no voy a poder decirle, hey, es que es Satanás, o sea, no. O sea, yo tengo esa responsabilidad o la responsabilidad de ese pecado va a caer sobre mí, no sobre Satanás. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no somos víctimas de Satanás o no nos podemos victimizar en ese aspecto,
sino que básicamente cuando caemos es por nuestra concupiscencia, por nuestra carnalidad, por así decir. Vemos también que por naturaleza, y esto es tremendo, que por naturaleza no somos hijos de Dios, que le servimos a Él, sino que somos esclavos de Satanás. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, tenemos esta porción y vemos que por naturaleza, pues no somos hijos de Dios. De hecho, hay muchas personas inconversas que dicen, no, es que yo soy hijo de Dios. Y la Escritura nos dice que no. De hecho, Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y es algo que tenemos que entender, que hasta que no seamos o hasta que no declaremos nosotros que al Señor como nuestro Salvador, no somos parte de la familia de Dios, sino que en un tiempo atrás dice la Escritura que nosotros fuimos o éramos enemigos del Señor. Y vemos que el apóstol Pablo en esta porción no está describiendo solamente a los incrédulos, sino también el estado natural de cada persona nacida en este mundo. Por naturaleza hemos nacido en pecado, ya lo hemos hablado, hemos vivido en pecado y somos sirvientes de Satanás. De hecho, el Señor mismo lo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, si no estamos con el Señor, estamos con el maligno. Cuando los judíos se jactaron de que Abraham era su padre y que ellos nunca habían sido esclavos de nadie, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos aquí cómo Jesús básicamente le recriminó a estos judíos, a estos fariseos, y les dijo, o sea, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre, que es el diablo. Entonces, y les declaró eso mismo, porque ustedes pues básicamente hacen lo que vuestro padre hace. Y les dijo pues que él habla mentira, básicamente, y que él es homicida desde el principio. Entonces, vemos que Jesús no solo describe al diablo y sus caminos, sino también nos enseña que los que no son creyentes en Cristo no tienen a Dios como Padre. De hecho, su padre es el mismo Satanás, les dice, cuya palabra solo escuchan y obedecen. Jesús está describiendo al mundo incrédulo y nos está diciendo acerca de nuestra triste condición si no somos creyentes en Él. Toda persona que no es creyente, que no tiene al Señor como su Salvador, básicamente se podría decir que hace la voluntad de Satanás. Sirve a Satanás, es esclavo de Satanás. Y de cierta forma, pues es algo grave. En nuestro primer punto, donde viene ahí, vemos que tenemos ahí nuestro primer punto, que es el 1, y nos habla sobre esto mismo, el gobierno de Satanás. Y tenemos ahí mismo que nos dice que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos del gobierno y poder de Satanás. Dice que Dios y el diablo no son poderes iguales atrapados en alguna lucha cósmica para ganar el universo. Hay no sé si hablar de las películas o no sé de cómo tratar el tema, pero de cierta forma hay veces que tenemos ese pensamiento de como en las películas, ¿no? Cuando se nos habla del yin y el yang y que el bien y el mal y estas cuestiones, y hay veces que podemos pensar que, y de hecho creo que se ha hablado en algunas situaciones, de esta lucha, ¿no? Entre Dios
y Satanás, y los ponen así como si quién puede ganar y estas cuestiones, ¿no? Creo que a veces me ha salido así en Facebook algunas cuestiones de estas, y nos hablan y a veces pensamos en esa situación como si fuera realidad, como si en el mundo hubiera una pelea por las personas y Dios y Satanás están luchando entre sí, cuando realmente Satanás, ah, se podría decir, está bajo el control del Señor. O sea, básicamente la Escritura declara que Satanás ya fue vencido. Entonces, realmente no hay una lucha en el sentido de que quién puede ganar, porque la Escritura ya nos dice quién es el vencedor. Entonces, tratar de pensar que esto es una lucha cósmica para ver quién gana, tratar de pensar de que sí hay una lucha, pero esta lucha no es para ver quién es el vencedor ya está declarado. Entonces, vemos que, ¿y por qué decimos esto? Porque el diablo no es una criatura, el diablo es una criatura finita, quien Dios creó y sobre quien Dios gobierna con total soberanía. Aunque la rebelión de Satanás contra Dios es de su propia autoría, ha sido ordenada y permitida por Dios para sus propósitos y gloria. Y aquí hemos hablado sobre esta misma cuestión de la voluntad permisiva del Señor. El Señor permitió que Satanás se rebelara para sus propósitos. Porque si Dios hubiera querido, lo hubiera fulminado en ese mismo instante. Desde el momento que se hubiera revelado Satanás, el Señor lo hubiera podido haber destruido desde el principio. Pero en su voluntad del Señor, dentro de sus planes, el Señor permitió que Satanás se rebelara, y no solo eso, sino que también se llevara un tercio de las huestes celestiales. Entonces, esto vemos que es que el Señor permitió esto. Dentro de lo que hablamos de que el diablo es una criatura finita, también podemos ver algunas cuestiones, porque Satanás no es omnipotente. Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso como Dios. No es más fuerte que Dios, quien lo creó, y Jesús es el que ha vencido a Satanás, y el Señor vive en el creyente a través del Espíritu Santo. Hay otra cuestión errónea que a veces los cristianos tienen o piensan que, y lo hemos visto en algunas, bueno, algunos de ustedes podrán haberlo visto, hay algunas iglesias que dicen noche de liberación. Y a veces, según ellos, entre los mismos creyentes los liberan porque tienen espíritus o tienen demonios o están poseídos, cuando en esta misma porción nos dice que el Señor vive en el creyente a través del Espíritu Santo. Cualquier hijo de Dios no puede ser poseído por Satanás, ni por los demonios. Si somos verdaderos creyentes, esto no puede ocurrir. Entonces, quitémonos esa idea de la mente de que podemos ser controlados o poseídos por esos espíritus, porque si somos verdaderos creyentes, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo y vemos que Satanás no es omnipotente, pero no solo eso, tampoco es omnipresente. Satanás es un ángel caído y los ángeles no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Vemos que el Señor es omnipotente. ¿Y qué significa? Que el Señor está en todos lados. El Señor está aquí ahorita, el Señor está en otras iglesias donde ahorita están predicando su palabra. El Señor lo cubre todo, está en todo
momento, está en todos lados. El Señor lo sabe todo, el Señor lo ve todo. Y Satanás es un ángel caído y los ángeles no pueden estar en todas las partes al mismo tiempo. Aunque tiene bajo su autoridad una legión de ángeles que trabajan para él en diferentes partes del mundo, él solo puede estar en un lugar a la vez. Y cuando digo de aquí de ángeles, son de esos ángeles caídos, esos demonios, si lo quieren ver así. Tenemos Job capítulo 1, versículo 7, y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Preguntándole a Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás no es omnipresente. Él tiene que andar alrededor del mundo para ver qué es lo que ocurre. Tiene sus escuaces que de cierta forma me he de imaginar, porque la escritura no lo dice, pero le han de llevar información. O sea, él no puede estar enterado de todo lo que sucede en todos lados, sino que él tiene que andar de arriba hacia abajo. Pero no solo eso, Satanás está bajo la soberanía de Dios. Satanás no puede tentar a un creyente sin la autorización de Dios. Es importante saber que Dios permite la actividad del enemigo en nuestra vida para fortalecernos y purificarnos. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job capítulo 1, versículo 12. Satanás no puede actuar sin la autorización de Dios, porque está sometido a Dios. Dios tiene el control en toda la actividad de la tierra. Y no solamente de la tierra, sino del universo. ¿Y de qué tamaño es el universo? Escapa de nuestra mente lo grandioso de la creación del Señor, porque es algo tan inmenso, o sea, es algo que escapa de los límites de nuestra imaginación a tal punto de que no hay ciencia ni inteligencia humana que pueda entender la complejidad de la creación del Señor y cómo el Señor ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos y toda esta cuestión que Él gobierna, porque Él gobierna el universo, Él sostiene todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces vemos que Satanás está bajo la soberanía del Señor. Él no puede actuar sin que el Señor lo permita. Y lo que vemos aquí, como nos decía, o sea, básicamente el Señor permite estas cuestiones en el creyente para fortalecernos y purificarnos, como lo que pasó con Job. ¿A quién le hubiera gustado lo que le pasó a Job? Creo que a ninguno de nosotros, sinceramente. Porque el sufrimiento que tuvo Job, o sea, fue un sufrimiento fuerte, o sea, perder en un solo día a lo mejor las cuestiones materiales, que aunque a nosotros nos podría pesar, pero es más fuerte en el sentido de perder los hijos, o sea, toda la descendencia, todos los hijos en un solo momento, o sea, es algo tremendo. Entonces, pero vemos más adelante cómo Job entendió todo lo que aconteció, y de cierta forma vemos cómo el Job entendió recapacitó en todo esto que había pasado. Tuvo un entendimiento del Señor y un encuentro con el Señor que le cambió todo esto. Entonces vemos que estas cuestiones que nos pasan, estas pruebas, básicamente son, como dice la Escritura, o sea, para conformarnos más a Cristo. Y de cierta forma, aunque suene contradictorio, o sea, deberíamos de gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, que de igual forma es algo bien tremendo, o sea, porque pues ¿a quién le va a dar gozo estar en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de dificultades? Pero esa es la finalidad de estas pruebas. Y como siempre lo he dicho, posiblemente podemos estar pasando por problemas y otras cuestiones, y
la mayor parte de estas cosas no es porque Satanás esté en esa actividad, sino que a veces es por nuestro propio pecado, por nuestros propios errores. Si yo, de cierta forma, estoy cometiendo adulterio y viene un desastre en mi familia y todo esto, pues no es que Satanás me haya tentado a hacer esto, o sea, son repercusiones del pecado. Son acciones que vienen de mi pecado, no es que Satanás esté ahí. Entonces, por eso les digo que muchas de las veces no somos víctimas de Satanás, sino que es nuestra misma pecaminosidad que nos lleva a estar en problemas. Y tenemos que estar también muy claros en eso. Tenemos ahí nuestro primer punto, y este primer punto nos habla que sin negar o disminuir la verdad de la soberanía absoluta de Dios, podemos decir que hay en un sentido muy real en el que este mundo caído presente y sus habitantes caídos están bajo el poder del maligno. Y vamos a estar ahí en Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, y nos dice Lucas 4, 5 y 6, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces tenemos esta declaración que le hace Satanás al Señor cuando estuvo en estas tentaciones que Satanás le hizo a nuestro Señor. Recordemos que la primera tentación fue cuando estaba en el desierto y dice que estaba orando y dice que estaba pasando por este ayuno y se le apareció Satanás y le dijo, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor respondió que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Entonces, esta es otra de las tentaciones cuando Satanás pues básicamente lo llevó a este monte y le enseñó todo a esa región y le dijo, si te postrares a mí pues, y me adorares, pues, yo tengo la autoridad, o sea, yo te puedo dar la gloria de esto. Y vemos, y en este primer nos dice que Satanás hace una declaración acerca de sí mismo y de su relación con este mundo caído. ¿Qué es lo que declara y qué quiere decir? Y pues básicamente lo primero que vemos es te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque dice, a mí me ha sido entregada. Y no solamente eso, sino que dice, y a quien quiero lo doy. Entonces, básicamente vemos aquí que Satanás pues básicamente le está diciendo que a él le ha sido entregada toda esa región. Y por qué, de cierta forma, en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Pablo en la carta de Corintios dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, vemos que es la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero aquí básicamente Pablo nos dice, en el cual el Dios de este mundo. ¿Quién? Satanás. Vemos aquí en esta misma parte y regresando dice, ha sido entregados. Y en esta parte vemos que es un pasivo divino, es decir, Dios ha puesto los reinos de este mundo bajo el gobierno temporal del diablo. Dios claramente soberano, pero dentro de su voluntad permisiva, al diablo se le da temporalmente esta autoridad. Esta afirmación explica que la siguiente frase o declaración sea cierta. Y yo puedo dárselos a quien yo quiera, dice Satanás. Porque el Señor le ha dado esa autoridad a Satanás temporalmente. Vemos que el Señor le dice, no vemos alguna réplica del Señor diciéndole, no, pues estás mintiendo o estás diciendo.
sino que después vemos lo que sigue. Entonces vemos que el Señor le ha dado esta autoridad temporal a Satanás de que básicamente gobierne en este mundo. Tenemos este otro punto número 2, y nos dice que la declaración de Satanás en Lucas capítulo 4, versículo 6, no es una jactancia vana. Y vamos a ver, dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces vemos que tanto la política como la economía, como la educación, el entretenimiento, y no solo eso, sino que a veces hasta la misma religión está básicamente Satanás metido en esas cuestiones. El perverso sistema mundial es hostil a Dios y los creyentes. Y lo vemos a través como lo he mencionado, tanto en la política, en la economía, en la educación, lo vemos en todo tiempo. ¿Qué es lo que quiere la educación? Tratar de pervertir a nuestros niños con estas cuestiones de la inclusión y todas estas cuestiones de los movimientos LGTB. Quieren pervertir lo que es la familia, diciendo que ahora no, es que puede haber papá y mamá y estas cuestiones. ¿A través de dónde se mete esto? De la política, con estas agendas globales en las cuales se pretende todas estas cuestiones de tratar de modificar o de desviar lo que el Señor ya ha dicho que es una familia. Entonces vemos que hay una hostilidad, y de cierta forma vemos cómo el mismo sistema político, el mismo sistema trata de sacar todo lo que es de Dios, lo que es la Biblia, lo que es la oración, todas estas cuestiones, pues el mismo sistema lo trata de sacar y introduce cosas que van en contra de lo que el Señor ya ha dicho. Entonces vemos esa hostilidad, y de hecho cuando este mismo sistema se burla, lamentablemente se burla del mismo cristianismo, porque ellos mismos no se burlan de otras religiones como el Islam. Porque en cuanto ellos se burlen del Islam, estos van a venir y van a hacer su desastre. Hasta ellos mismos saben con quién. Entonces, tenemos ahí esa primera afirmación, y pues es lo que puse ahí. El mundo está totalmente bajo la influencia de Satanás. Y no nos cabe la menor duda, porque lo vemos. Vemos cómo el mundo a través de este tiempo se ha ido denigrando. Lo vemos en las series, lo vemos en las películas que salen en el cine, lo que se habla en la radio. Ya todos son groserías, majaderías, cuestiones de doble sentido. Y es lamentable. Vemos en el punto número 3 que en las Escrituras un hombre es importante porque comunica algo. Y tenemos estas porciones de la Escritura. Tenemos aquí el inciso A, y nos dice que el príncipe de este mundo, y lo tenemos en los versículos, Juan, capítulo 12, versículo 31, y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, versículo 30, y dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Capítulo 16, versículo 11, y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya ha sido juzgado. Pero en su soberanía el Señor le ha dado la potestad de que gobierne este mundo para un propósito.
Entonces vemos que Dios es el soberano absoluto sobre todas las cosas, pero hay un sentido real en el que Satanás ha recibido dominio para gobernar sobre este mundo caído. Con un gobernante como este, ¿hay alguna duda sobre por qué este siglo está lleno de tanta maldad y el hombre caído sufre tanta miseria? Ahora imagínense un mundo lleno de personas pecadoras, corrompidas como lo hemos estado viendo, y ahora agréguenle a otro gobernante lleno de maldad en contra de los designios del Señor. Y aún así nos preguntamos, pues, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Por estas mismas cuestiones. Porque hay un príncipe, como dice aquí, de este mundo, en el cual va en contra de los designios del Señor. Y esta cosa no se, bueno, perdón por la expresión, pero esta situación no se espera que vaya a ir mejorando conforme pase el tiempo. Y lo vemos porque conforme, como lo he dicho, conforme pasa el tiempo, o sea, no sé qué les espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es complicado el panorama. Por eso es necesario, y estas últimas veces, bueno, en estas últimas semanas, con toda esta cuestión de que han salido de noticias y todo esto, y no es que me meta mucho, no me gusta, como decía el hermano, entrar en estas cuestiones de política, pero hay un miedo entre las iglesias o entre los, bueno, no las iglesias, entre los hermanos, y temor y todas estas cuestiones, y es triste ver esta situación en el sentido de que yo entiendo que nos da pesar la situación, pero había, no sé si era una predicación o en alguna cuestión que leí por ahí, pero decía que en un mundo lleno de temor, en un mundo lleno de miedo, la iglesia debería de ser fuerte. Nosotros como iglesia deberíamos de poner el ejemplo en quién confiamos, en quién creemos. Pero cuando veo la realidad, vemos a una iglesia temerosa. Hay una iglesia que tiene miedo de lo que pueda ocurrir con su situación. Y es triste. Es triste porque olvidamos en quién confiamos. Olvidamos quién es el que gobierna todo. Olvidamos en quién o en quién estamos nosotros depositados. ¿Quién es el que nos guarda? Y se nos olvida. Porque a final de cuentas, si yo estoy aquí, si estoy en Venezuela, en Honduras, el Señor es el que me cuida. Si lo ha hecho aquí, ¿por qué no lo puede hacer en otro lugar? Si el Señor me alimenta aquí, ¿por qué no lo puede hacer en otro lugar? Pero muchas de las veces estamos más arraigados a las cuestiones materiales, a lo que tengo aquí. Es que aquí tengo una casa, es que aquí tengo carros, y es que aquí hago dinero. Y posiblemente es ahí donde, como dice, o sea, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y perdón que me haya metido en otra cuestión, pero regresamos otra vez. Entonces, y eso es para darles a entender y para ponerlo en el punto de que en quién estamos nosotros confiando. Dios es soberano. Y si dice que si alimenta a aquellos pajarillos, ¿no vales tú más que un pajarillo? Inciso B. El Dios de este siglo, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Y vemos que el testimonio seguro de las Escrituras es que solo hay un Dios verdadero. Aquí Satanás es llamado el Dios de este siglo, solo en el sentido de que está trabajando con el poder en el presente siglo malo. Los hombres caídos lo han hecho su Dios y viven de acuerdo con su voluntad. Y como lo vimos en los textos de ustedes hacen la voluntad de vuestro padre que es Satanás, les dijo el Señor a los judíos. Entonces, básicamente, todas las personas que no tienen al Señor hacen la voluntad de Satanás. También tenemos el C, que dice el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Satanás es espíritu, como tal, no está limitado por las restricciones materiales que están en el hombre. Su poder y autoridad van mucho más allá de los cuales de cualquier príncipe terrenal. Pero hay veces que tenemos hasta estas canciones de que para machacarle la cabeza a quién sabe quién, y ahí andamos con estas cuestiones, y es que darle guerra a Satanás y estas cuestiones cuando... No, hermanos. El Señor en su palabra nos habla de resistir al maligno, de huir, de hecho. No nos habla de esta guerra espiritual como la hacen ver algunas religiones, porque no creo que ninguno de nosotros sea tan espiritual como para poder entablar algo así con Satanás, si somos sinceros. Entonces, no es que esté diciendo que debamos de tenerle algún tipo de respeto o algo así, sino que simplemente tenemos que tener cuidado, de hecho, de no sentirnos capaces de presentar resistencia en el sentido de tener una batalla o de querer. Dígame, hermano. Hay un criterio quizás que valga la pena recordar, y es que cuando la Biblia registra que era Arcángel Miguel quería recoger el cuerpo el cuerpo de Moisés, Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés, y el Arcángel Miguel no le dijo yo te reprendo, sino que aún siendo él un ser mucho más poderoso que cualquier humano, la reprensión de él fue Jehová te reprenda. Y muchas veces si nosotros olvidamos que aunque Satanás tiene un poder inferior al de Dios, tiene mucho más poder que nosotros. Sí, sigue siendo poderoso, o sea, eso no quita ese sentido. Y como les digo, no es que estemos ahorita ensalzando o tratando de decir otra cosa, sino que es la realidad. Es la realidad. Entonces, tratemos de quitarnos siempre lo he dicho, o sea, muchas de las veces creemos en estas cosas fantasiosas y queremos, no sé, tener como reconocimiento, decir, es que yo, o sea, no. O sea, si realmente queremos hacer algo, pues oremos, estudiemos la palabra, obedezcamos los mandamientos del Señor. Entonces, no tratemos de hacer estas cuestiones como pues, algunas, como lo he dicho, o sea, algunas denominaciones, algunas religiones que tienen estas cuestiones, ¿no? De tener según ellos estas batallas. Claro, tenemos una batalla, tenemos una guerra, pero no es como esas como la pintan con estas cuestiones como surrealistas. Tenemos este punto número 2 y vemos que Satanás y el hombre caído. Y en esta cuestión vemos que tanto Satanás como el hombre son criaturas caídas. Y hay una gran afinidad entre ellos. Vemos que son similares en su corrupción moral
y su enemistad contra Dios. Aunque este hecho es repulsivo para la mayoría, no obstante es cierto. Hay tanta similitud moral entre el hombre caído y Satanás que antes de la conversión todos los hombres son considerados no solo súbditos de Satanás, sino también sus hijos. Y como les vuelvo a decir, es algo tremendo. O sea, la misma escritura, como lo leí en Romanos, cada uno de nosotros fuimos enemigos del Señor. Rechazábamos al Señor, peleábamos en el sentido de estar en los mandamientos del Señor. O sea, no queríamos que nos hablaran del Señor. Y algunos hasta llegaron a maldecir el nombre del Señor. Entonces, nosotros estábamos bajo la voluntad, por así decir, de Satanás. En este punto número 1 vemos que de nuestro estudio de las Escrituras hemos aprendido que Satanás se describe como el príncipe y Dios de la raza caída de Adán y que obra de manera efectiva entre ellos. ¿Cómo se describe al hombre caído en las siguientes Escrituras? Y vamos a ver lo que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10, que dice: el hombre caído es un hijo del diablo. Y en el versículo nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cada uno de nosotros hacíamos la voluntad del diablo. Mentíamos, robábamos, porque aquí nadie me puede decir que no robó alguna cosa, por más pequeña que fuera, pero cada uno de nosotros ha cometido robo. Cada uno de nosotros ha mentido, por más mínimo que sea. Pero hemos mentido, hasta en esas cosas que decimos, es que es una mentirilla y blanquilla. Todos hemos mentido. Todos hemos matado. Y aunque a lo mejor no hemos matado físicamente, como dice Jesús, hemos matado en el corazón, por así decir. Cada uno de nosotros, y nadie me puede decir que no, ha odiado a alguna persona. Ha sentido rencor por alguna persona. Y el que diga que no, dice, hace mentiroso al Señor. Cada uno de nosotros. Yo lo he hecho. Entonces vemos que hacíamos la voluntad del diablo. Éramos hijos, básicamente, del diablo. Pero gracias a nuestro Señor, quien fue a la cruz, murió en el lugar de nosotros y al tercer día resucitó, y hemos puesto esa confianza en Él, el Señor ha puesto esa justicia de Él a nuestra cuenta y ahora somos parte de la familia del Señor. Ahora somos declarados hijos de Dios y lo que se supone que deberíamos de hacer es la voluntad de quien ahora es nuestro Padre. Jesús dijo, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. Ese es mi alimento, hacer la voluntad del Señor, de quien me envió. Y así como ese ejemplo, nosotros deberíamos de hacer esa misma voluntad del Señor, guardar sus mandamientos como lo dice Juan. Y lo vuelvo a decir, la primera carta de Juan es una buena carta para que usted se examine y vea si está caminando en el Señor. Porque como dice Juan, si usted no ama a su hermano, ¿cómo puedes amar a tu hermano que lo miras y no amar al Señor que no lo miras? Entonces, tengamos eso en cuenta. Inciso B, el hombre caído vive bajo la potestad de Satanás. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ya habíamos visto también este texto, y de hecho se me hace que repetí, ¿no?, el texto. ¿Alguien que lo tenga ahí a la mano? El hombre caído vive bajo la potestad de Satanás, pero de una vez el texto.
Ah, ok. Mm, muy bien. Ok. Regresando, ok. Entonces vemos que básicamente, como vemos aquí, la palabra potestad se refiere al poder y a autoridad o jurisdicción de Satanás. Entonces vemos que el Señor, como lo vuelvo a repetir, el Señor en su soberanía le ha dado una autoridad a Satanás en este aspecto, para gobernar o para influir en este mundo. Tenemos también este inciso C que dice, el hombre caído vive, ¿qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Y nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cada uno de nosotros estuvo en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Por eso Pablo nos dice que no nos amoldemos, no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente. Y lamentablemente muchos de nosotros, cuando venimos ahora al Señor, ese cambio de chip, ese cambio que tenemos, por así decir, o sea, nos cuesta salir del mundo. Porque amábamos más el mundo. Por eso es necesario que nos revisemos y tengamos esta introspección y revisemos que verdaderamente estamos caminando bajo las normas del Señor. Porque lamentablemente muchas de las personas que están en la iglesia no son creyentes, no son cristianos. No porque vengamos a la iglesia significa que yo sea un creyente. Debemos de examinarnos y ver que verdaderamente seamos hijos del Señor. Como la lección pasada que nos enseñó nuestro hermano, en aquel día va a haber sorpresas y una de las frases que pueden ser más temerosas o más impactantes es escuchar, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y cómo trató de justificarse aquella persona? En tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto y el otro y... Apartados de mí. Entonces, no pensemos que porque estamos aquí, no pensemos que porque tenemos un ministerio, no pensemos que porque hago X o Y cosa, soy hijo de Dios. Examinemos nuestra vida y si estamos en pecado, pidámosle al Señor que nos perdone y cambiemos de rumbo. Porque solamente hay un camino. No hay dos, no hay tres, hay uno. El hombre caído está atrapado en el lazo del diablo. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, y dice, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O dice, peleen con él, ármense de... Hay hasta una canción que dice que el machete y que él va a sacar el machete y que quién sabe qué va a machetear al diablo y no sé qué tanto va a hacer. No, escapen. Resistan, dice la palabra. O sea, no nos llama a contender contra Satanás, a tener una batalla no. El hombre caído está cautivo a la voluntad del diablo, 2 de Timoteo, y no sé por qué, bueno, yo creo que está el libro así. Es que el hombre caído está cautivo a la voluntad, y es que continúa el versículo, disculpen. Entonces vemos que pues básicamente también el hombre caído está cautivo a la voluntad. Y como lo hemos estado estudiando, nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Está esclavizada a Satanás. Por eso vino Cristo para hacernos libres. Libres. 2.
De nuestro estudio de las Escrituras hemos aprendido que Satanás se describe como príncipe y Dios de la caída de Adán. De acuerdo a las siguientes Escrituras, vamos a ver estas Escrituras. Dice, Satanás oculta su verdadera identidad. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 14 al 15, dice, y no os maraville porque lo mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ministro. Por eso es necesario que la iglesia tenga un discernimiento y reconocer quiénes les están predicando. Lamentablemente hay tantas iglesias en las cuales hay pastores y hay veces que les predican tantas cosas y la iglesia, amén, amén, sí, gloria a Dios, cuando les están predicando puras herejías. Y la iglesia está bien contenta y bien conforme y hay una multitud de gente. Y tanta charlatanería que les predican y la gente está más contenta. Por eso deben darle gracias a Dios que tienen predicación bíblica. Porque en estos tiempos lo que más falta en las congregaciones es predicación bíblica. Lamentablemente es lo que la gente no quiere escuchar. Porque a nadie le gusta que le digan que es pecador. A nadie le gusta que le digan qué es lo que deben de hacer. A nadie le gusta que le digan que es que no debes de amar tanto las riquezas. La gente quiere oír que va a ser próspera y que va a ser de esto y el otro y que sus pertenencias van a incrementarse y todas esas cuestiones. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Tan así que a quién escuchamos en los medios. Porque muchas de las veces podemos pensar que estamos escuchando predicaciones bíblicas cuando estamos escuchando cosas contrarias a la Escritura. Y para terminar vemos, bueno, de hecho yo creo que con esto terminaríamos. Tengamos cuidado de no amoldarnos y conformarnos a este siglo. Tengamos cuidado a quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a Satanás. Tengamos cuidado y saber si somos hijos de Dios o hijos de Satanás. Entonces, les doy gracias por estar el día de hoy aquí y pues, pasemos a lo que sigue. Dios les bendiga, hermanos.